La economía de Estados Unidos todavía está creciendo en 2025, pero el ritmo de ese crecimiento ha cambiado de forma significativa. Según datos del Bureau of Economic Analysis, el Producto Interno Bruto creció a una tasa anualizada de 0.7% en el cuarto trimestre de 2025. Solo un trimestre antes esa misma cifra era de 4.4%. Ese cambio no es menor. Refleja una pérdida rápida de impulso. Al mismo tiempo, el informe más reciente del Federal Reserve Beige Book describe la actividad económica en muchas regiones como estable o apenas en expansión. En varios distritos, las empresas reportan una demanda más débil y un entorno más incierto. En la superficie, estos datos pueden parecer consistentes con una economía que sigue funcionando. No hay una contracción oficial. El empleo aún no muestra un deterioro severo. Los mercados financieros continúan operando con relativa estabilidad. Sin embargo, cuando el crecimiento pierde velocidad de esta manera, el impacto no suele aparecer primero en los titulares. Empieza en decisiones pequeñas. Empresas que retrasan inversiones. Consumidores que posponen compras importantes. Hogares que ajustan su presupuesto mensual. Este tipo de cambios no indican un colapso inmediato, pero sí apuntan a una desaceleración económica en Estados Unidos, que comienza a sentirse fuera de los indicadores tradicionales. Y cuando esa desaceleración se extiende, suele trasladarse gradualmente a la vida cotidiana. Para entender lo que está ocurriendo, no basta con observar si la economía está creciendo o no. Lo más importante es la velocidad a la que crece. Las economías modernas dependen en gran medida del impulso. Cuando el crecimiento es fuerte, se crea un ciclo relativamente estable. Las empresas invierten, contratan más trabajadores y expanden operaciones. Al mismo tiempo, los consumidores gastan con mayor confianza, lo que refuerza ese crecimiento. Pero cuando ese impulso se reduce rápidamente, el comportamiento dentro del sistema empieza a cambiar. Los datos del Bureau of Economic Analysis muestran precisamente ese tipo de cambio. Pasar de 4.4% a 0.7% en solo un trimestre no es una desaceleración gradual, es una pérdida brusca de ritmo, y esa diferencia tiene consecuencias prácticas. En un entorno de crecimiento lento, las decisiones económicas dejan de basarse en expansión y comienzan a centrarse en precaución. Las empresas ya no asumen que la demanda seguirá aumentando al mismo ritmo. En su lugar, empiezan a cuestionar si ese crecimiento será sostenible en los próximos meses. Esto afecta directamente a cómo se asigna el capital. Los proyectos a largo plazo se revisan con más cuidado. Las inversiones se posponen. Y en algunos casos se cancelan por completo si el nivel de incertidumbre es demasiado alto. Lo importante aquí es que este tipo de ajuste no ocurre de manera visible de inmediato. No genera titulares dramáticos, pero cambia la dirección del sistema. Una economía puede seguir creciendo en términos técnicos, mientras internamente comienza a comportarse como si estuviera preparándose para algo más débil. Cuando el crecimiento pierde impulso, uno de los primeros lugares donde ese cambio se hace visible es en las decisiones de las empresas. El Federal Reserve Beige Book, que recopila información directa de negocios en los 12 distritos de la Reserva Federal, describe un patrón bastante claro en 2025. En varias regiones, la actividad económica es plana o muestra solo un crecimiento leve. Ese lenguaje es importante. No indica una contracción fuerte, pero tampoco sugiere expansión real. En ese contexto, muchas empresas comienzan a ajustar su comportamiento. En lugar de expandirse, se vuelven más selectivas. En lugar de acelerar inversiones, las retrasan. Y en lugar de contratar de forma agresiva, evalúan con más cuidado cada nueva incorporación. Este tipo de ajuste no suele aparecer como una señal dramática. No implica cierres masivos ni recortes inmediatos a gran escala, pero sí refleja un cambio en la forma en que las empresas perciben el futuro cercano. La incertidumbre juega un papel central aquí. Cuando las empresas no tienen claridad sobre la demanda futura, tienden a proteger su liquidez.
Esto significa mantener más efectivo disponible y evitar compromisos a largo plazo que puedan ser difíciles de sostener si las condiciones empeoran. El resultado es una desaceleración silenciosa en la actividad empresarial. Menos inversión implica menos proyectos nuevos. Menos proyectos implican menos necesidad de trabajadores adicionales. Y todo eso reduce gradualmente la velocidad general de la economía. Lo relevante no es una sola decisión, sino la acumulación de muchas decisiones similares tomadas al mismo tiempo en distintos sectores. Si las empresas reaccionan primero a la pérdida de impulso, los consumidores suelen ser el siguiente eslabón en cambiar su comportamiento. El gasto del consumidor representa aproximadamente 2/3 de la economía de Estados Unidos. Por eso incluso pequeños cambios en cómo gastan los hogares pueden tener efectos amplios. Según el Federal Reserve Beige Book, el gasto en varias regiones durante 2025 ha crecido solo ligeramente. En algunos casos incluso ha comenzado a disminuir. Más importante aún, las empresas reportan que los consumidores se han vuelto más sensibles a los precios. Ese cambio no ocurre de un día para otro. Es gradual. Durante periodos de confianza económica, las personas tienden a realizar compras importantes sin demasiada duda. Cambian de coche, renuevan electrodomésticos o gastan más en viajes. Estas decisiones sostienen múltiples sectores al mismo tiempo. Pero cuando aumenta la incertidumbre, esas decisiones empiezan a retrasarse. Un ejemplo claro es el mercado automotriz. En los últimos años los precios de los vehículos han aumentado considerablemente. A esto se suman tasas de interés más altas, lo que ha llevado los pagos mensuales a niveles elevados. Para muchos hogares, comprar un coche nuevo ya no es una decisión sencilla. En lugar de comprar, muchas personas optan por esperar, mantienen sus vehículos actuales por más tiempo o buscan alternativas más económicas. Desde una perspectiva individual, esta decisión es lógica. Pero cuando millones de consumidores hacen lo mismo al mismo tiempo, el impacto agregado se vuelve relevante. Las ventas se vuelven menos predecibles, los inventarios pueden aumentar y las empresas ajustan sus expectativas. Aquí es donde comienza a tomar forma la crisis del costo de vida, no como una caída abrupta del consumo, sino como un cambio progresivo hacia decisiones más cautelosas. Aunque la economía siga creciendo en términos generales, eso no significa que los hogares sientan estabilidad financiera. Uno de los factores más importantes detrás de esa desconexión es el aumento sostenido del costo de vida en los últimos años. En distintas partes del país, los gastos esenciales han subido en varias categorías al mismo tiempo. La vivienda se encareció de forma notable después de 2020. Los seguros tanto de vivienda como de automóvil han aumentado debido al incremento en costos de reparación y riesgos asociados. Los gastos de salud continúan creciendo incluso para personas con cobertura médica. Cada uno de estos incrementos por separado puede parecer manejable, pero cuando se combinan, empiezan a ejercer una presión constante sobre los presupuestos familiares. La mayoría de los hogares tiene un conjunto de gastos fijos que no se pueden evitar: alquiler o hipoteca, servicios básicos, transporte, alimentación, seguros y atención médica. Estos gastos definen el costo mínimo necesario para mantener estabilidad. Cuando esos costos suben más rápido que los ingresos, el margen financiero se reduce, y ese margen es clave. Es lo que permite ahorrar, invertir o simplemente absorber imprevistos. Sin ese espacio, cualquier gasto adicional, una reparación, una factura médica o un aumento en una póliza puede generar desequilibrios. En este contexto, muchos hogares no están necesariamente gastando más en términos absolutos, pero sí están destinando una mayor proporción de sus ingresos a cubrir lo básico. Este cambio no siempre aparece en los indicadores macroeconómicos de inmediato. Sin embargo, es una de las formas más claras en que la crisis del costo de vida comienza a afectar el comportamiento económico en la vida diaria. A medida que el costo de vida aumenta y el margen financiero de los hogares se reduce, otro indicador comienza a ganar relevancia:
El nivel de endeudamiento. Según datos del Federal Reserve Bank of New York, la deuda total de los hogares en Estados Unidos alcanzó aproximadamente 18.8 billones de dólares en 2025. Esta cifra incluye hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y deuda estudiantil. En sí mismo, un aumento en la deuda no siempre es una señal negativa. En contextos de crecimiento sólido, el crédito suele utilizarse para financiar oportunidades, comprar viviendas, invertir en educación o iniciar negocios. Pero el tipo de deuda que está creciendo actualmente sugiere un cambio diferente. Los saldos de tarjetas de crédito han llegado a alrededor de 1.28 billones de dólares, mientras que las tasas de interés promedio superan el 20%. Esto significa que mantener un saldo pendiente se ha vuelto considerablemente más costoso. En este entorno, el crédito empieza a cumplir una función distinta. Para muchos hogares ya no se trata de financiar crecimiento futuro, sino de cubrir gastos presentes. Las tarjetas de crédito se utilizan para pagar alimentos, reparaciones, servicios médicos o facturas inesperadas, cuando los ingresos no son suficientes. A corto plazo, esto puede ayudar a mantener estabilidad, pero a medida que los saldos se acumulan, la carga financiera aumenta rápidamente. Los intereses se suman mes tras mes, y una parte creciente del ingreso se destina únicamente a pagar deudas existentes. Este cambio es relevante porque reduce la capacidad de los hogares para responder a nuevas presiones económicas. Cuando el endeudamiento se convierte en una herramienta para sostener el día a día el sistema en su conjunto, se vuelve más vulnerable a cualquier cambio adicional. Otro indicador que suele influir en cómo las personas perciben la economía es el mercado laboral. En la superficie, los datos todavía parecen relativamente sólidos. La tasa de desempleo en Estados Unidos se sitúa alrededor de 4.4% en 2025, un nivel que históricamente se considera bajo. Sin embargo, este número por sí solo no refleja todos los cambios que están ocurriendo. El Federal Reserve Beige Book señala que en la mayoría de los distritos, el nivel de empleo se ha mantenido prácticamente sin cambios. Esto significa que las empresas no están reduciendo masivamente sus plantillas, pero tampoco están aumentando contrataciones de forma significativa. Ese estancamiento es relevante. Durante periodos de crecimiento fuerte, las empresas suelen competir por talento, expanden equipos y crean nuevas posiciones. Pero cuando el entorno se vuelve más incierto, el enfoque cambia. Las contrataciones se vuelven más selectivas. Los procesos de selección se alargan. Y en algunos casos, las vacantes simplemente no se cubren. Al mismo tiempo, en ciertos sectores como tecnología, finanzas o grandes corporaciones, han continuado apareciendo anuncios de recortes de personal. Aunque cada uno de estos casos puede tener causas específicas en conjunto, contribuyen a un cambio en la percepción general. Los trabajadores se vuelven más cautelosos al cambiar de empleo. Las empresas evalúan con más rigor cada contratación. Y quienes pierden su trabajo pueden tardar más tiempo en encontrar una nueva posición equivalente. El mercado laboral no muestra un deterioro abrupto, pero sí comienza a perder parte de la solidez que había sostenido el crecimiento en años recientes. Y ese tipo de cambio, aunque gradual, tiende a extenderse con el tiempo hacia el resto de la economía. Más allá del consumo, la deuda o el empleo, existen indicadores menos visibles que pueden revelar con mayor claridad el nivel de presión que enfrentan los hogares. Uno de esos indicadores es el uso de los ahorros destinados a largo plazo. Según datos publicados por Vanguard, aproximadamente 6% de los participantes en sus planes de jubilación realizaron retiros por dificultades financieras en 2025. Un año antes, esa cifra era de 4.8%. La diferencia puede parecer moderada, pero en términos absolutos implica que un número creciente de personas está recurriendo a fondos que originalmente estaban destinados para el futuro. Este tipo de decisión no suele tomarse a la ligera. Retirar dinero de una cuenta de jubilación antes de tiempo implica en muchos casos
pagar una penalización del 10%, además de impuestos sobre el monto retirado. Pero el impacto más importante no es inmediato, es acumulativo. Ese dinero deja de invertirse y pierde el potencial de crecer con el tiempo. A largo plazo, esto puede traducirse en una reducción significativa de los recursos disponibles durante la jubilación. Aún así, para muchos hogares, la decisión no gira en torno al futuro. Responde a necesidades actuales, aumentos en alquileres, primas de seguros más altas o gastos médicos inesperados pueden obligar a utilizar cualquier recurso disponible, y en ausencia de otras alternativas, los ahorros para la jubilación se convierten en una opción. Este patrón sugiere algo más profundo. No se trata solo de ajustar el consumo o asumir más deuda. Indica que la presión financiera ha alcanzado un punto en el que incluso el ahorro a largo plazo empieza a utilizarse para sostener el presente. Cuando estos cambios se analizan por separado, pueden parecer parte de un ajuste económico normal. Las economías atraviesan ciclos y no todas las desaceleraciones conducen a una crisis. Sin embargo, el contexto actual presenta una combinación específica de factores que merece atención. El crecimiento se ha desacelerado de forma notable. Al mismo tiempo, los costos esenciales continúan aumentando. La deuda de los hogares alcanza niveles elevados y una parte creciente de esa deuda se utiliza para cubrir gastos básicos, no para inversión. Este conjunto de condiciones modifica la estructura del sistema económico. En un entorno más equilibrado, los hogares suelen tener cierto margen para absorber cambios inesperados. Pueden ajustar el consumo, recurrir a ahorros o redistribuir gastos sin alterar significativamente su estabilidad. Pero cuando ese margen se reduce, el comportamiento del sistema cambia. Un aumento adicional en tasas de interés, por ejemplo, no solo encarece el crédito nuevo, también incrementa el costo de la deuda existente, lo que reduce aún más el ingreso disponible. De manera similar, un aumento en el desempleo, incluso si es moderado, puede tener efectos más amplios si los hogares ya están operando con presupuestos ajustados. Este es el punto clave. La vulnerabilidad no depende únicamente del tamaño del shock, sino de la capacidad del sistema para absorberlo. Cuando esa capacidad disminuye, eventos relativamente pequeños pueden generar efectos en cadena. Un menor gasto reduce ingresos empresariales. Menores ingresos llevan a ajustes en inversión o empleo, y esos ajustes afectan nuevamente el ingreso de los hogares. Este tipo de dinámica no es nueva, pero se vuelve más relevante en contextos donde múltiples presiones están presentes al mismo tiempo. Además, la incertidumbre tiende a amplificar estos efectos. Cuando empresas y consumidores perciben un entorno menos predecible, tienden a actuar de forma más conservadora. Este comportamiento, aunque racional a nivel individual, puede contribuir a una desaceleración más amplia a nivel agregado. En este sentido, la economía no muestra señales de colapso inmediato, pero sí refleja una estructura que se vuelve progresivamente más sensible a cambios adicionales. Y esa sensibilidad es lo que define una fase de mayor fragilidad. A partir de estos indicadores, la situación económica no se define por un solo evento, sino por la combinación de varios cambios que ocurren al mismo tiempo. El crecimiento sigue siendo positivo, pero más lento. Las decisiones empresariales reflejan mayor cautela. Los hogares enfrentan una presión constante por el aumento de gastos, y el uso del crédito y de los ahorros muestra señales de adaptación a un entorno más exigente. Este conjunto de factores describe una desaceleración económica en Estados Unidos, que aún no se traduce en una crisis abierta, pero que ya está modificando el comportamiento dentro del sistema. En este contexto, la crisis del costo de vida no aparece como un evento puntual, sino como un proceso que afecta gradualmente la estabilidad financiera de los hogares. La pregunta no es solo si la economía seguirá creciendo, sino en qué condiciones lo hará y cómo ese crecimiento será percibido en la vida cotidiana. Contexto. La crisis del costo de vida no aparece como un evento puntual,
sino como un proceso que afecta gradualmente la estabilidad financiera de los hogares. La pregunta no es solo si la economía seguirá creciendo, sino en qué condiciones lo hará y cómo ese crecimiento será percibido en la vida cotidiana.